Salmo 107, del 10 al 16. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén y amén. ¿Qué podemos nosotros entender de este fragmento de la palabra? Podemos observar que había un pueblo rebelde, ¿cierto? Por tanto, fueron aprisionados, esclavos de la sombra de muerte. Pero hubo una promesa. Ellos clamaron a Jehová y Dios los libró, ¿cierto? Romanos 6:16, vayamos a Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Lo repito. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La forma como los cazadores atrapan a un mono o un mico es colocando una jaula encerrada donde ellos, los monos, frecuentemente pasan. Y dentro de esta jaula los cazadores introducen arroz, comida. Y los cazadores se ocultan. Los monos descienden de los árboles e introducen la mano en la jaula, toman el arroz. Y lo más gracioso y lo más curioso es que los monos pueden sacar su mano y salir corriendo. Pero ellos cierran el puño tomando el arroz. Y así ellos lloren, pataleen. ¿Está bien así? ¿No? ¿Aló? ¿Escuchan mejor? Listo. Aunque los monos lloren, pataleen, estén tristes, no pueden salir porque con su mano y su puño cerrado no pueden sacar esa mano y salir huyendo de la jaula. Eso es una manera fácil como los cazadores atrapan a los monos o micos. Y esto sucede similar con el creyente. El creyente es como literalmente meter la mano dentro de la jaula. Y esta jaula la pone Satanás. Y dentro de la jaula está la seducción del pecado. Cuando el creyente atrapa el pecado y lo abraza, quiere salir pero no puede. Quiere estar con el ejército de Dios. Quiere participar de la oración de su familia, pero no puede. Se acerca a la casa de Dios, a un servicio de adoración, pero no puede levantar las manos. Ora, lee la Biblia, pero siente que el cielo es de bronce y no puede acceder a él, porque está esclavo del pecado. Y eso es lo que dice Salmo 107, lo que leíamos anteriormente. Algunos están morando en sombra de muerte y están prisioneros en aflicciones, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios, porque aborrecieron el consejo de Dios, porque cayeron y no hubo quien les ayudase. Pero escucha muy bien, más adelante hay una promesa.
Y ellos dicen, y clamaron a Jehová con un corazón genuino al Señor. Y Dios rompió las ligaduras, las cadenas, rompió las puertas de bronce y fueron libres. Déjame decirte que en esta mañana Jesús te quiere hacer libre, porque si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Las bendiciones, las promesas, la conquista de la tierra, el ensanchamiento de tu territorio es posible. Pero si tú estás esclavo de ese pecado, por más que tú quieras correr a la bendición, por más que estén las cosas portentosas, por más que te hayan dado una palabra de bendición empezando el año de mega temporada, mega bendiciones, no puedes acceder ni reclamarlo porque estás ¿qué? Dentro de una jaula, esclavo al pecado. Yo quiero que por favor subamos más la música duro, que haya acuerdo a la modulación de la voz. Y algo interesante de esta prédica es de qué esclavitud estoy hablando. De el sexo, de la lujuria, de la pornografía, de la fornicación. Los más grandes han quedado cautivos en eso. Y eso dicen las Escrituras, dice Proverbios. Salomón, el rey de Israel, el ungido por Dios, Dios le dio el don de sabiduría. Y diferentes naciones se desplazaban de lugares recónditos solamente para escuchar la sabiduría de Salomón. Dios lo prosperó como a ningún otro rey. Caballos, miles. En ese momento la plata no valía nada, era el oro que valía. Él construyó el templo de Dios y Dios derramó su unción dentro del templo. Pero era esclavo de la lujuria. Él empezó con las mujeres del reino y posteriormente pasó a las mujeres de las naciones, y esas mujeres inclinaron su corazón a sus ídolos y ahí comenzó la desgracia. Dice la Escritura que solamente la 10ª parte del reino de Israel pasó a manos de sus hijos. David, dice la Escritura, el ungido por Dios, que él se encontraba en su palacio y un día en la tarde se levantó, se desplazó hacia la ventana, se asomó y de lejos vio una mujer. Esta mujer estaba desnuda, estaba bañándose. Y él la codició en su corazón y ahí comenzó la desgracia para el pueblo de Israel. Ahí los pueblos enemigos empezaron a asediar al pueblo de Israel. Algunos pasa lo mismo. El sábado en la tarde ven pornografía y se repite la misma historia. Bajo la misma tentación estuvo José, el hijo de Jacob. Cuando él estaba en Egipto, Potifar lo puso como jefe de su hogar. Y la esposa de Potifar vio algo agradable en José, algo diferente, y empezó como un plan de conquista. Pero José huyó de la tentación. Y yo no sé cómo es tu vida espiritual, yo no sé cómo está tu corazón y a qué se está inclinando, pero la Escritura nos muestra una solución simple: huir. La tentación va a venir y lo que tú debes hacer es huir, correr, porque si tú huyes de la tentación,
vas a recibir la bendición, el galardón de Dios. Y eso lo dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo conozco personas que quizás su tentación o su batalla no sea estar al lado de una mujer, pero si le ponemos en la mesa el dinero, va a tener problemas, va a estar o va a ser tentado en robarle a Dios. Otros no tienen problemas ni con las mujeres ni con el dinero, pero pónganlo en el púlpito o pónganlo en el liderazgo y se van a envanecer, van a ser orgullosos. Billy Graham, el mayor evangelista del siglo XX, cuando él se estaba dando cuenta que su ministerio era de impacto mundial, él tenía un equipo, 4 personas, uno tocaba el piano, otro cantaba, tenía un equipo. Y ellos empezaron a estudiar y analizar, bueno, ¿cuál es la razón por la cual los grandes hombres de Dios caen y se acaba todo? ¿Cuál es la razón? Y ellos llegaron a 2 conclusiones: el dinero y las mujeres, la lujuria. Entonces ellos se reunieron e hicieron un acuerdo y dijeron: nunca estar solos con una mujer en una habitación que no sea la esposa, o bueno, sus hijos. Nunca estar solos en un carro con una mujer. Y nunca estar solos o ir a un restaurante solos con una mujer. Yo he visto que estas 3 cosas son la caída de los grandes ministerios. Pero tú dices, mi problema no es con mujeres, pero tal vez con el dinero. Entonces nunca solos en la contabilidad, nunca solos buscar la manera de sacar el beneficio, que firme uno, que firme otro. Pero tú dirás, bueno, ni el dinero ni las mujeres. Entonces, si tu problema es que te envaneces, huye de los aduladores, huye de ellos. Porque yo los he visto predicar, yo los he visto compartir. Había una vez un predicador muy famoso, terminaba de compartir la palabra de Dios, se bajaba y se acercaba un integrante, un miembro de la iglesia, y le decía: pastor, qué buen sermón. Y él respondía: Satanás también me lo dijo. Porque esa es la batalla de él, ese es el problema de él. Y yo no sé cuál es tu batalla, yo no sé cuál es tu situación, cuál es el diagnóstico de tu vida, pero la Escritura dice que para la lujuria la mejor respuesta es huir. Di conmigo, huir con urgencia. Hay que huir, escapar del pecado. Yo no me atrevería a estar en esa situación porque no sé si tenga la fuerza para poder resistir esa tentación. Entonces la mejor salida es huir. No es ayunar 10 días, no es leer la palabra 5 días, no es orar 8 horas, porque si viene la tentación y no huyes, vas a quedar atrapado ahí. Salomón amaba al Señor, David, el dulce cantor de Israel. Entonces la respuesta es huir, huye. Pero hay otros que son esclavos de los hombres, de lo que los hombres
puedan decir, dependen de lo que otros digan. Saúl, el rey de Israel, Dios le dio una orden y le dijo, ve a esa batalla contra ese pueblo, que era el pueblo de los amalecitas, y destruye todo, no tengas misericordia con ellos, porque Dios le había prometido a Moisés en la conquista de que iba a arrasar con el pueblo de los amalecitas. Y cuando llegaron allá, Saúl lo que hizo fue dejar lo más gordo del ganado, tuvo misericordia del rey, el rey de los amalecitas, y cuando Samuel se enteró, Samuel, el profeta que dio la palabra, el Señor dijo, y Samuel escuchó, lamento haber puesto a Saúl como rey de Israel. Y Saúl respondió y dijo, es que yo quería en mi concepción, en mis fuerzas, dejar lo mejor de este pueblo para ofrecerle a Dios como holocausto. Y Samuel le respondió, es que Dios no se complace en los holocaustos ni en los sacrificios. Dios se complace en que le obedezcas. Dios se complace en que le obedezcas. Y él dijo, es que temía al pueblo, temí ser desechado del pueblo. Eso fue lo que respondió el rey Saúl, el ungido de Dios. Pero ellos dijeron, bueno, hay otras, recorto lo que dije, hay otro ejemplo que nos muestra la palabra de Dios, es con los apóstoles. Los apóstoles fueron amenazados, juzgados, criticados por el gobierno de Israel. En ese momento el gobierno de Israel era la parte judicial, la parte legislativa, la parte ejecutiva, a su vez era la parte religiosa. Y le dijeron, no predique más en ese nombre, no predique más. Pero ellos dijeron algo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ellos no iban a caer en esa opresión, porque si le obedeces te haces esclavo de quien le obedeces. Y tú no puedes ser esclavo de los hombres, sino siempre. Había un predicador en Europa que era ungido, tenía presencia de Dios, pero él decía, yo no hago esto para que la gente no diga, yo no hago esto para que la gente no diga, y ese era como su lema, yo no hago esto para que la gente no diga. Estaba atado a la opinión de los hombres. Y Pablo es muy claro en las Escrituras. Gálatas 1:10 dice, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nunca, créamelo, nunca en esta vida los vas a agradar, nunca. Nosotros como iglesia hemos hecho muchas cosas para agradarlos, y nos dimos cuenta que eso no funciona. Por eso decidimos agradar a Cristo. Un día me enviaron a WhatsApp una imagen de los pastores. Y básicamente decía, si el pastor es gordo, es porque es comelón. Si el pastor es flaco, es porque hace mucho ayuno. Si el pastor no tiene dinero, qué pobretón, qué miserable. Pero si el pastor tiene dinero, se está enriqueciendo con el dinero de la iglesia. Había un sinnúmero de lista de requisitos ahí que juzgaban y criticaban a los pastores. Y eso le sucedió a un anciano con su niño, con un burrito. Ellos iban, el anciano iba encima del burro y el niño iba llevando el burro. Y entraron a un pueblo
Y el primer pueblo que entraron dijeron: miren a este anciano tan descarado, él encima del burro y el pobre niño ahí, llevándolo. Y ellos escucharon. Entonces, antes de entrar al segundo pueblo, hicieron un cambio. El niño ahora iba en el burro y el anciano iba llevando al burro. Y cuando entraron al pueblo, los del pueblo dijeron: mire esto, el niño con tanta juventud, con tantas fuerzas, encima del burro y el pobre anciano llevando el burro. Entonces ellos decidieron cambiar de posición para pasar al tercer pueblo. Entonces los dos, el anciano y el niño, iban encima del burro. Cuando entraron al pueblo, los del pueblo dijeron: mire. Entonces para el próximo pueblo, el anciano decidieron llevar al burro porque iban a ser criticados. Hermanos, debemos ser radicales, debemos tomar una decisión. Somos de... Estoy hablando de esclavitud. Ya vimos adulterio, ya vimos avaricia, agradar a los hombres, ya vimos adular, ¿cierto? Las 4A, ¿cierto? Pero también hay unos que son esclavos de los celos, de lo que dice la palabra de Dios en las Escrituras, de esos celos enfermizos. Y eso le sucedió a Caín, porque la ofrenda de Abel le agradó a Dios. Él le dio celos y mató a su hermano, como los celos de los hermanos de José, porque ellos sabían de que Dios estaba con José. Y su papá Jacob le dio una túnica de colores, y ellos por celos vendieron a su hermano a Egipto, ignorando la tristeza, el lloro de su hermano. Somos tentados con celos, porque vemos que otros progresan. En los evangelios, Jesús mandó a llamar a un discípulo y estaba con otro discípulo. Y el discípulo que estaba con Jesús le dijo: ¿y esta persona que viene atrás qué? ¿Quién es? Y Jesús le respondió: si yo quiero que él venga antes que yo muera, ¿qué a ti? Esto y la experiencia de un pastor que criticaba todo lo que se hacía en la iglesia. Un día se fue a compartir a cenar y él dijo: pastor, yo criticaba todo de su iglesia, todo, hasta que una vez el Espíritu Santo me dijo: ya no más, ya no hables más mal de ellos. Y ahí entendí que la respuesta es muy sencilla, ahí entendí que la respuesta es muy práctica. En vez de tener celos, pídanlo. En vez de tener celos porque otros progresan, pide lo que es tuyo. Pídelo lo que es tuyo. Dios tiene una porción para ti. Dios tiene un territorio para ti. Dios quiere ensanchar tu casa. Pídelo, en vez de estar esclavo, atado a ese pecado, de tener celos, de tener enojo, porque otros prosperan, de decir: ¿por qué mi hermano, por qué mi tío, por qué mi vecino prosperan y yo estoy acá? ¿Acaso Dios bendijo a esta persona y a mí no? Suelta tus celos y enfócate en Dios. Jesús te quiere hacer libre. Y en Salmos 107 vemos eso. El primer versículo que dijimos. Salmos 107, 10 al 16. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo,
Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Jesús te quiere hacer libre hoy, y hay una promesa: clama a mí y yo te responderé. Cuando ellos estuvieron en pecado, en angustia, ellos lo que hicieron fue clamar y Dios lo libró. Alaben la misericordia porque Él es bueno, amén.